algunas cosas para iniciar, ¿no? La primera tiene que ver con algo que hemos decidido llamar escena expandida. No vamos a entrar ahorita en la discusión, pero tiene mucho que ver con el asunto de, evidentemente, una vez que hablamos de postdrama y todas esas cosas post, eso, aunque está ordenado de una manera metodológica y corresponde a algo muy concreto, finalmente da cuenta de una serie de acontecimientos escénicos que tienen un límite, pues, ¿no? Y que incluso en sentido estricto son históricos, pues, ¿no? Se refieren a algo que sucedió hace 30 años y que, como ola expansiva, siguen sucediendo, pero me parece que de todas maneras el término, además de que le falta discusión, por lo menos en México, está limitado. Pero de todas maneras, el asunto de llamarlo escena expandida parte también un poco a la manera de Alemán, sin que tenga que ver mucho con él, pues de la práctica, ¿no? De lo que una serie de gente hace en México, en Latinoamérica y en otros lugares, y que para los cuales, digamos, el rubro de teatro, digamos, está ocupado, ¿no? Todo eso está a discusión, todo eso está como apertura. Lo que intentamos hacer es dar elementos de comprensión, elementos de discusión incluso, pero más importante que eso, y eso tiene mucho que ver con las dinámicas en este país, elementos de legitimación, ¿no? No es ninguna noticia para nadie que una vez que se salen de ciertos límites, la primera frase de la reacción es: eso no es teatro, ¿no? De eso se trata la mitad del asunto, y la otra mitad se trata de que ese no teatro finalmente ocurre, acontece y no nos pide permiso, ¿no? Como he dicho en algunas discusiones, bueno, pues que yo sepa, ninguna persona de Al Qaeda vino a preguntarnos si queríamos tirar las torres o no. Nadie nos pregunta si la historia tiene que continuar o no. Nadie nos pregunta si después del drama viene algo. Nadie nos pregunta si después de la puesta en escena viene algo. Simplemente ocurre, ¿no? Y la idea es generar elementos que contextualicen, elementos, por supuesto, en todo momento inacabados. Es decir, se trata de una discusión a coro, de una discusión que una sola persona no puede llevar a su fin, en todo caso, ¿no? Por mucho que Lehmann haya hecho un libro, pues el asunto es que lo pongamos a discusión, porque si no, lo que empieza a suceder es lo que pasa en muchos lugares, que bajo un rubro uno empieza a generar prácticas como del todo se vale, unas cosas ahí muy raras. No se trata tampoco de legislar, sino solamente de entender, ¿me explico? Entonces, lo que yo les quiero traer aquí son fragmentos de la investigación. Ya hay una investigación hecha que se llama Escena Expandida, pero ya voy un poquito más adelante. Entonces, quiero traerles estos fragmentos, que los discutamos o no. Quiero plantear incluso mi idea principal. Puede ser cierta, puede no serlo, pero en todo caso me interesa que la discutamos, ¿no? Y la voy a plantear enfrente de ustedes como un mago, es decir, porque no la tengo escrita, sino que la voy a ir desarrollando un poco. Y la pongo en estos términos no porque sea completamente cierta, sino porque me sirve para empezar. En ese sentido, Nietzsche tiene razón, y las ideas hay que dramatizarlas para que puedan ser comprendidas, ¿no? Parto de esta idea. El teórico más importante de la escena contemporánea es Rousseau. Rousseau, en la carta a Alembert, plantea una oposición entre el teatro cerrado y el convivio, el simple convivio, pero no lo plantea de una manera, bueno, lo plantea de muchas maneras, pero voy a intentar decir qué es lo que me interesa de eso. Uno,
Cuando Rousseau le contesta a D'Alembert su proposición en la enciclopedia, bueno, me voy a ir atrás. D'Alembert en la enciclopedia tiene un capítulo que se llama Ginebra. Ginebra, el lugar donde vivía Rousseau, y dice que a Ginebra le falta un teatro, ¿no? Que el teatro desarrollaría sensibilidades, y que estaría bien que estuvieran los actores, y que hay que quitarse los prejuicios de que los actores son inmorales y demás. Y Rousseau le escribe una carta diciéndole, pues no, señor D'Alembert, nosotros no queremos un teatro en Ginebra, nosotros no queremos que el teatro sea ninguna solución, ¿no? Y luego viene una explicación. Y la explicación me parece interesante en dos sentidos. El primero, escénico, porque plantea una serie de cosas que me interesan. Les voy a nombrar un poco desordenadamente, pero las pondré aquí. Me interesa porque no plantea la división entre profesionales y no profesionales. No plantea división entre actores y espectadores. Plantea un acontecimiento que hace su propio tiempo, que no lo da por sentado. Plantea un acontecimiento que no tiene un espacio, sino que lo va generando durante el transcurso. Plantea un acontecimiento en el que no todo está escrito de antemano, sino que se va escribiendo durante el acontecimiento. Y plantea, y este es el segundo punto, plantea un asunto de interés público. Es decir, que la propia fiesta, el propio convivio, la propia, y es importante el término, la propia teatralidad es un asunto de interés público. Y cuando digo de interés público me refiero a que incluso es un asunto altamente político. Y eso es lo que me interesa muchísimo en Rousseau. Por supuesto, hay que dejar de lado, no es fácil, pero para que mi hipótesis siga fluyendo, tenemos que ir más lejos en el desprecio a Rousseau y en entenderlo simplemente como en ese filósofo que creía que los hombres eran buenos y que el estado de naturaleza era mejor. Eso es completamente cierto. Pero por otro lado, la oposición de Rousseau al teatro es política por una razón muy importante. Porque el teatro, y ahí voy a pasar ahora, la escena cerrada, porque aquí entendemos teatro como escena cerrada, no como arte, sino como escena cerrada, es la glorificación de las apariencias, la glorificación de las simulaciones. Es un poco la oposición platónica a la que hace Rousseau, ¿no? Pero le interesa eso porque, según Rousseau, esas simulaciones lo que hacen es que toda la relación política se vuelva de simulación. Es decir, no es un asunto que solamente le compete al teatro. Hay una especie de teatralización de la política que ya empieza desde ese momento, que le interesa muchísimo a Rousseau, que no ocurra entre la gente y de las cuales estamos viendo las consecuencias ahora mismo, ¿no? Lo que le interesa mucho a Rousseau en ese sentido es justamente la posibilidad de que la gente genere sus propias políticas, de que la gente tenga una participación, de que no se divida, sobre todo la participación en este tipo de democracia que ya empieza a tener el teatro, entre los que solamente escuchan y los que actúan. Eso le preocupa muchísimo a Rousseau, le preocupa esa división entre un espacio de la inacción. Yo no digo, y esa es una objeción que le podemos poner a Rousseau, escuchar no sea una acción. Luego discutimos a Rancière y el espectador emancipado. Pero es evidente que algo está pasando cuando unos están sentados y luego no pueden continuar la acción, y otros no solamente la proponen, sino que la proponen de principio a fin. ¿Sí me explico? Bueno, entonces es ahí donde me interesa muchísimo que Rousseau nos funcione para entender lo que está pasando, porque lo que está pasando en un ámbito es justamente eso, que se ha roto definitivamente no solamente la división entre la sala y el escenario, sino que
los teatros han quedado en algunos momentos incluso como obsoletos. Yo no sé si eso esté bien los temas, simplemente lo estoy planteando. Y lo que tenemos ahora, a diferencia de como sucedía en las vanguardias, es que esto que está sucediendo no viene a desplazar lo anterior. Lo que tenemos ahora es un enorme abanico que va desde lo que entendemos por teatro, es decir, y voy a decir que lo que entendemos por teatro también es algo histórico. Lo que entendemos por teatro se llama puesta en escena, que no había antes y que puede que no haya después, si los dioses no son favorables. Es decir, por un lado está todo este modo de producción que llamamos puesta en escena, en donde está en medio el director, pero donde antes hay un dramaturgo y luego hay unos actores, ustedes lo conocen bien. Desde ahí hasta unas prácticas en donde todo es completamente irreconocible. Hasta unas prácticas donde simplemente lo que se generan son escenarios y donde no hay distinción entre solamente distinguimos quién impulsa la acción, pero no tenemos ya control sobre quién la termina, ni tenemos control sobre dónde ocurre. Lo que yo quiero plantear es que ese gran movimiento entre una cosa y otra no es más que teatro. Es decir, que ninguno viene a suplir a ninguna otra cosa, sino que simplemente siguen ocurriendo. Pero que tenemos que entender que eso que sucede en otros espacios que ya no son teatro, donde ya no hay actores, donde la dramaturgia hay que redefinirla, donde hay que redefinir los roles, es una expansión de la puesta en escena. Es decir, sin la puesta en escena no podríamos entenderlos. Y tan es hijo de la puesta en escena que podemos todavía definir algunas características de la puesta en escena, pero tal como sucede cuando uno echa a andar algo, en algún momento la identidad se empieza a perder y me parece completamente natural. Voy a poner brevemente algunas de las... de hecho voy a echar todas las imágenes que tengo y luego para que queden en su cabeza y luego voy a hablar otro rato y luego les voy a explicar. Lo único que quiero es llenar su cabeza de imágenes para que vean más o menos a qué me voy a referir. No les voy a decir de qué es, no importa, algunos de ustedes las conozcan. Estas definitivamente no las conocen porque son de ayer. Bueno, a menos que sean amigos míos de Facebook y lamenten serlo porque pego a cada rato. Mi segundo hogar. Bueno, lo voy a dejar ahí. Tiene Europa y nosotros pues ni modo, nos la tenemos que tragar. Tuvo este Teatro de los Corrales y tuvo este Teatro Isabelino, ¿no? En este Teatro de los Corrales y en este Teatro Isabelino pasaba algo que me parece muy importante para lo que voy a decir y que proviene ya de otro tipo de teatralidades, que es la posibilidad de movilidad del cuerpo del espectador. Simple y sencillamente, lo que sabemos es que si ustedes quieren seguir la historia oficial del teatro, desde el principio griego hasta Wagner, el espectador podía estar mirando para donde le diera la gana. Y ahorita les voy a contar una historia sobre eso. Pero por lo menos en las mansiones virreinales, pero también medievales, en todos estos juegos el espectador tenía el cuerpo libre, podía ir y ver y hacer cualquier otra cosa, ¿no? Todavía en los corrales, todavía en los teatros isabelinos, incluso podía echarle
cacayacas al actor, burlarse de él, era un problema para los actores. Está la famosa anécdota donde Lope de Vega le avienta algo a una obra de Juan Ruiz de Alarcón y apesta todo el mundo sale corriendo. Es decir, de alguna manera el espectador, sí está emancipado, ¿no? No está con los ojos puestos allá e incluso el cuerpo está lo más libre posible. Pero luego proviene una idea italiana que es la de, pues en estos salones, hacer un teatro, ¿no? Cerrarlos al aire, es decir, sacarles todo lo accidental de alguna u otra manera. Y claro, en los teatros siempre había un lugar para quien se quisiera sentar, pero cada vez en estos teatros cerrados, pues la gente tiene que sentarse más, ¿no? Pero ¿qué es lo que está pasando en la escena? Lo que está pasando en la escena, y voy a seguir a Iván Duviño, un sociólogo del teatro, es que lo que está pasando en escena es que están sucediendo historias que lo que hacen de un modo imaginario es simple y sencillamente apuntalar este movimiento social en el cual empieza, diría Marx, la acumulación originaria del capital, donde empieza a haber un mayor poder de los príncipes, ¿no? Donde empieza a haber un mayor juego en la corte y donde la corte es la que se vuelve el verdadero espacio teatral, ¿no? De alguna manera podríamos decir que estos teatros, comparados con los otros teatros, son elitistas, pero vaya que sí lo son. Es decir, acceder a ellos implica una forma de vida, implica una forma de continuar la propia existencia. Y no solo esto, sino que también son teatros, diría también Papito Marx, ideológicamente con un sentido ideológico profundamente claro, que es la de no solamente la manutención de ciertos privilegios, sino incluso la refundación de esos privilegios. Es decir, cuando en estas obras vuelven a salir los caballeros andantes, cuando en estas obras vuelven a salir todas estas fantasías, es como si los nuevos cortesanos dijeran: esa es también nuestra historia. ¿Sí me explico? Eso es muy importante porque la escena cerrada, y lo dice Duviño y no yo, es profundamente conservadora, es profundamente reaccionaria. Es decir, hay algo en esta arquitectura completamente exclusivo, hay algo en esta manera de representar que excluye, y es por necesidad, es decir, es una maquinaria política, y eso es lo que yo quiero decir. Un teatro cerrado es una maquinaria política. Incluso, si ustedes recuerdan el verdadero teatro a la italiana, pues tiene un punto privilegiado de vista, que es el del príncipe, ¿no? Conforme la arquitectura va cambiando, se va haciendo ya no principal al príncipe, sino se va haciendo principal a la propia. Es decir, de todas maneras hay una necesidad de hacer eso. Duviño se pregunta por qué demonios este tipo de teatro de pronto empieza a generar, a duplicarse, y no solo a duplicarse, sino a multiplicarse e incluso a instalarse en todos lados. Bueno, es evidente, hay una fuerza de poder detrás, es decir, estos teatros se hacen con dinero traído de América, no hay que darle muchas vueltas, pues, ¿no? Y en cada ciudad es muy importante para el príncipe tener un teatro, es una emanación de poder. Por tanto, los teatros, si ya de por sí están ideológicamente afincados, lo están en doble o triple sentido. Bueno, a eso es a lo que se opone Rousseau, precisamente, a ese tipo de poder y a ese tipo de ideología. Claro, él tiene la suya, que no está ideológicamente afincado. Bueno, no vamos a entrar ahorita en esa discusión. Pero me parece muy importante decirlo porque, ahora que lo digo, lo que quiero subrayar es esto. Estos teatros son simple y sencillamente un accidente histórico. Es decir,
estos teatros no son el teatro, son el teatro de un periodo que llamamos modernidad. Lo que hay alrededor es una serie de cosas que ahora llamamos teatralidades. Alguna vez en una charla, Rodolfo Obregón y Alejandro Luna hablaron del origen del teatro. Y entonces, pues Alejandro Luna decía, pues en realidad aparece en todos lados, ¿no? Y Rodolfo le dice, pues sí. Dice, lo mismo en Grecia que en Huamantla. Es decir, la exclusividad que nosotros imaginamos del teatro en estos recintos cerrados es cuando estamos simplemente poniendo al teatro como este recinto cerrado, estamos negando todo lo demás y seguimos haciendo ese gesto operativo de exclusión, ese gesto operativo moderno, y me parece muy importante remarcarlo desde ese lugar. De lo que sí podemos hablar entonces son de teatralidades que en una cultura especial, en un momento especial, afincaron en este tipo de teatros y que generan este tipo de relación, y este tipo de relación está ideológicamente condicionada. Insisto, no digo que eso esté bien, no digo que esté mal, simplemente lo señalo. Y lo otro es profundamente claro. Esto, así como luego tengo serias discusiones en San Luis Potosí, por ejemplo, donde trabajo mucho cuando hablo de escena expandida y demás, porque me dicen, ¿cómo puedes traer esto si aquí es provincia? Y les digo, maestro, aquí afuera está la Coca-Cola, o sea, el colonialismo va más rápido de lo que tú y yo podamos imaginar, y tampoco se trata de imponerle nada a nadie, simplemente mostrar lo que está sucediendo. Bueno, esto es muy importante si lo dimensionamos de otro modo también por esto. La modernidad es esto, en un sentido, no en todos. Es esto. Encajonar. Hacer espacios, hacer estancos para las cosas, ¿sí? La modernidad es la que dice, el arte es esto, la política es esto, la jurisprudencia es esto, y solamente yo, el representante, puedo hacer esas ligas, ¿sí? La modernidad es disciplinar, lo dice de otra manera Foucault, pero la modernidad es disciplinar, y eso es muy importante, porque para el arte va a pasar lo mismo. El arte durante la modernidad va a tener un espacio que luego nos van a decir que es un espacio de campo autónomo. Pero además eso no es solamente un decir, es un hacer. ¿Qué es el arte moderno? 3 cajas. La caja del libro, la caja blanca y la caja negra. La caja blanca del museo y la caja negra del teatro. Eso es sumamente importante porque define espacios de la modernidad. La modernidad define quién y quién no. Quién tiene visibilidad y quién no. Bueno, eso lo define la política, toda política. Pero en este caso la modernidad lo define con una gran claridad para todos, ¿no? Ahora también estuve en San Luis Potosí, fue muy chistoso porque tenían una especie, y siempre pasa, un taller de performance. Entonces era muy bonito porque llegaron a un lote baldío y había un graffiti, y como no saben nada, entonces llegaron a invadir el graffiti. Esa era la acción, ¿no? Padrísima acción, ¿no? Vamos a invadir el graffiti que ya está. Claro, 15 minutos después estaban en los separos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el arte no se hace así. Tuvieron que llamar al secretario de Cultura de San Luis Potosí para que diera fe de que eran artistas. Esa es la modernidad, no otra cosa. ¿Me explicó? Solamente esta autoridad es capaz de romper los estantes, ¿sí? Entonces, eso, la estantería, por un lado puede ser todo lo fatal que queramos, pero por otro lado, le dio al arte una posibilidad que me parece súper importante, que es
la de pensar en sí mismo. Es decir, si no hubiera estos campos autónomos, simple y sencillamente, y ahora sigo al investigador José Sánchez, el teatro no existiría. Porque lo que nosotros llamamos teatro es un arte autónomo. Y el teatro todo el tiempo anterior a esto estuvo ligado a la música, o a la literatura, o a la pintura. E incluso la caja negra que nosotros conocemos es una caja que sale de la ópera, ¿sí? O lo que le importaba a la gente era escuchar la historia. Es hasta que el campo autónomo empieza a florecer, es no quiero decir expansión y agotarme la palabra, pero es cuando el campo autónomo empieza a aparecer que la escena surge. Antes no había escena, antes había un escenario, pero la escena como posibilidad surge gracias a ese campo autónomo y a una cosa secundaria que está aquí muy clara, a la luz eléctrica. De no ser por la luz eléctrica no tendríamos escena. Y escena es poder a la vez dividir la escena y generar algo posible que no existe en ningún otro lugar. Si ustedes van a Gordon Craig, precisamente lo más interesante de Gordon Craig es que hace una dramaturgia de una escalera. Es decir, es la potencia de la escena por sí misma. La gran pregunta que uno puede hacerse y que yo me hago es ¿por qué demonios nos ha costado tanto entender que la escena es poderosa por sí misma y la seguimos atando a la literatura o cualquier otra cosa? Bueno, esa es mi pregunta. José Sánchez dice algo muy bonito también. Dice, pero la vida del teatro es muy corta. Va de Gordon Craig, que descubre la escena, y no es nada casual que Gordon Craig se haya aliado con Stanislavski para hacer un Hamlet que se les cayó. Eso es hermoso, ese es el momento más glorioso, yo creo, de la fundación del teatro. Ahí comienza el teatro, dice José Sánchez, y se termina cuando Cantor lo saca del teatro. Cuando lo empieza a contaminar con todo lo demás. Y sin embargo, en ese pequeño periodo nosotros pudimos entrenar algo muy importante que es la mirada. Imagínense ustedes estar unos años antes, 1800 y algo, están en París, van a ver una obra de Antoine, ¿no? Acaban de ver una de Victor Hugo. Luego entran a una de Antoine y ven una cocina. Eso es lo más raro del mundo, pero más raro sería aún si en ese momento llega un señor con acento británico y les dice: si ven un espacio vacío y lo cruza una persona, ¡momento! O sea, espacio vacío, no existe eso. Lo que quiero decir es que nos llevó muchos años entrenar la mirada para entender que la escena es tan autónoma que puede aparecer alguien y yo me hago la historia. O sea, son muchos años de entrenamiento. Entonces, aparece la escena autónoma. ¿Me explico? Y es gracias a la escena autónoma que empiezan a... Claro, el movimiento es muy lento. Gracias a la escena autónoma que empiezan a pasar muchas cosas. Lo que llamamos postdrama es justamente un momento muy alto de esa autonomía, ¿no? La posibilidad de que sea más importante la performatividad que la historia, la posibilidad de que la presencia sea más importante que la representación. Es decir, la escena es un momento presente, absolutamente presente, que no requiere, que no puede seguir atado al pasado. Quienes han leído a Sondy y han entendido el paso del drama o la crisis del drama entenderán eso, como en algún momento la escena se vuelve tan autónoma que ya no depende de ese cuerpo cerrado que era el drama, ¿no? Y cada vez se hace mucho más ligado a la presencia, mucho más ligado a lo que está aconteciendo aquí. ¿Y qué es lo que sigue pasando? Cuando hablo de que lo que se hace más importante es el acontecimiento, estoy hablando de que el teatro se vuelve cada vez más pone la atención en lo performativo, es decir, en lo que está pasando aquí y ahora, con o sin referencia a cualquier otra cosa que esté ocurriendo afuera. Entonces,
Por un lado tenemos a la modernidad que genera el espacio cerrado y por el otro lado tenemos a la modernidad que genera el teatro como escena autónoma, ¿sí? Pero quien sigue estando sentado es el espectador. Les iba a contar esto. Me voy a regresar un poquito. Un momento importantísimo de todo esto es el momento en el que Wagner hace su teatro. Y no se los voy a contar de manera erudita, porque además pues, esas cosas no me salen también, sino se los voy a contar por medio de una historia de Renoir. Renoir, el pintor, tenía un papá, como todos. Pero este lo conoció. Y un día, lo voy a contar en chilango, ustedes me perdonen, pero no tengo la cita ahorita a la mano. Entonces un día llega el papá de Renoir a París y le dice, el pintor le dice, ¿qué onda papá? ¿Qué onda hijo? ¿De dónde vienes? Pues de Bayreuth. Ay, ¿qué tal? Pues fui a ver las cosas del alemán enloquecido que se llama Wagner. Y me metí a su teatro. ¿Y qué tal? Dice, un desastre, mijo. El horror más grande del mundo, mijo. ¿Por qué? ¿A qué va uno al teatro? ¿A qué vas? A ver muchachas bonitas. Pero el imbécil lo primero que hace es apagar la luz de la sala. Dice, ya estás sentado, ya estás viendo para allá y no puedes ni siquiera voltear a los laterales. Claro, no dijo que además cortó los palcos, ¿no? Para que, dice... Y le dice Renoir al pintor, no manches. Y Renoir papá le dice, no, pero eso no es todo. ¿Qué pasó después? Dice, el muy hijo de sus nivelungos, todavía de que apaga la sala, prende la escena 3, 4 horas. Dice, ¿sabes lo que es estar 3, 4 horas solamente mirando hacia un lugar? Dice, es el horror más grande posible. El corte es sumamente importante. Si se dan cuenta de lo que estamos hablando, y ese punto me parece súper importante porque es el asunto del espectador, de un largo entrenamiento donde al espectador se le reduce del cuerpo a simple y sencillamente la mirada. De hecho, no me he encontrado más que un solo estudio importante. De hecho, para hacer nosotros un análisis del espectador, como gente de teatro, tenemos que hacer análisis, empezamos por los análisis de la mirada, lo cual me parece completamente desquiciado. Es decir, claro, tenemos que pasar de ahí si queremos conocer la puesta en escena. Pero el espectador es mucho más que eso. Lo que tendremos que hacer, y que se ha hecho, ahorita no recuerdo el nombre del autor, es justamente el análisis de cómo se va pasando de la atención y de darle efecto al cuerpo del espectador a dárselo solamente en la mirada. Esto es muy importante porque decía hace rato que lo que había pasado con la escena autónoma es que se había enfocado más en el asunto performativo. Y esto no lo hace solamente el teatro porque se descubre a sí mismo performateando. Eso es algo que de todas maneras está pasando en muchos otros lugares. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner interesantes, porque sucede curiosamente desde las artes visuales, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué es lo que las artes visuales de manera más importante quieren hacer? Es la aparición del cuerpo. En este arte que llamamos performance, que después va a ser happening, que después va a ser todo lo que queremos. Bueno, eso es uno muy importante. Lo segundo muy importante es la desmaterialización de la pieza, que también va a ser muy importante para lo que yo quiero decir. El asunto es que todo eso por sí mismo se va... La modernidad es la crítica de la modernidad, ¿me explico? No vamos a entender nada. Hay un texto bien bonito de Michel Foucault que es ¿qué es la ilustración?, donde muestra esto, que la crítica es la modernidad.
La modernidad es la crítica de la propia modernidad. De tal manera que la crítica de la propia modernidad es lo que la hace también transformarse en otras modernidades. Yo no voy a decir que todo esto que está pasando es posmoderno, transmoderno, hipermoderno, porque no lo sé, no me puedo poner ahí. Lo único que sí sé es que la modernidad nunca tiene el mismo rostro, aunque los maestros de teatro digan que sí. Lo que quiero decir es esto. La escena se va haciendo cada vez más performativa. Y este es un problema que me parece interesante, porque por lo menos en México siempre hubo un problema entre los dramaturgos y los directores. Ella estaba perdido de antemano, es decir, no había nada que discutir. Lo bueno es que Leñero ya no escribe, porque no hay nada que discutir. Es decir, la escena pertenece a los directores, pero eso no quiere decir que hay que matar dramaturgos, nada de eso. Es simplemente que hay otra organización, y esa organización pues le pertenece a lo performativo, y en lo performativo nos creamos un modo de producción donde está el director por encima. Que además, y este es otro punto, no puedo tocarlos todos, pero solo les puedo señalar, que además tiene mucho que ver con el ensamble fordista y con el propio capitalismo. ¿Sí? Entonces es muy importante, porque nuestros maestros de dirección son los grandes capitalistas, a fin de cuentas. Bueno. Entonces, a ver, voy a poner una objeción antes. Uno diría, bueno, pero la puesta en escena también se pone allá afuera. Sí, pero una vez que ya la viste. A mí siempre me da mucha risa cuando alguien dice, yo rompo con el teatro y voy a poner mi obra de teatro afuera, en la calle. Y uno ve, y bueno, pues lo único que quitó fueron las paredes, pero las paredes siguen ahí, ¿no? Y entonces dice, sí, pero necesito licos, pero necesito... Pues no, pues es puesta en escena, nada más que puesta en otra escena, ¿no? Nada más te faltaron las paredes, es lo único que sacaste, es como si todo esto sacaran de aquí. Me voy a seguir con esa metáfora. ¿Qué es lo que pasaría si en este momento sacamos esta pared, sacamos esta pared y sacamos esta pared? Dejo de ser el punto de atención. Y todo lo que cruza empieza a formar parte de este acontecimiento. Eso es lo que muchos directores y muchos artistas escénicos han descubierto. Que esa entrada de lo real sigue generando acontecimiento. Por ejemplo, Castellucci, ¿no? Y Rodrigo García, que son así como el inicio más tímido. Bueno, podrán ser las grandes vacas, lo que ustedes quieran, pero son apenas un tanteo de lo que le puede pasar a la puesta en escena cuando empieza a ser contaminada por lo real, cuando empieza a ser contaminada por lo performativo verdaderamente sin control, ¿no? El punto es que entonces la escena empieza a dejar entrar lo real que es parte de lo performativo. Y con lo real empiezan a acontecer un montón de cosas. Empieza a entrar lo procesual, ¿no? Es decir, ya no nos interesa tanto la fábula, sino nos interesan cómo las cosas van cambiando, ¿no? Cómo se van transformando en otra cosa o cómo se van generando. Pero también lo que empieza a importar es sacar el cuerpo del espectador de su asiento, ¿no? Empezar a motivar otras cosas. Está bien, pero es muy tímida la idea para mí de que, claro, lo que dice Humberto Eco, la obra abierta, y entonces el espectador coopera, porque ok, está súper bien, pero sigue sentado. Es decir, sigue sentado, y si no nos damos cuenta de que hay una diferencia, no sé si para bien o para mal, pero que hay una diferencia entre alguien que esté sentado y que alguien se esté moviendo, no vamos a llegar a nada, ¿sí? Es decir, está chidísimo que la gente esté sentada. Pero una vez que no está sentada, empiezan a pasar un montón de cosas que todavía no conocemos y que todavía no sabemos que pueden pasar. Entonces, imaginen que quitan las sillas, imaginen que quitan las paredes, y lo que tenemos es otra posibilidad de seguir generando teatralidad,
otra posibilidad de seguir generando teatro y que no sabemos a dónde va a parar. Pero más importante aún me parece es que de todas maneras esta posibilidad puede seguir haciendo un entrecruce entre el teatro y lo que está fuera del teatro necesariamente. Entonces, si seguimos quitando elementos de la puesta en escena, a lo que vamos a llegar es a algo que sucede y que es la hibridación. De alguna u otra manera, las disciplinas no han caído, pero están corroídas, están porosas. Lo que pasa cuando uno tira todo esto es que no bastan las herramientas teatrales, empieza uno a necesitar otras herramientas porque uno solo conoce las que están aquí. Y en ese sentido es que empieza a haber hibridación, es decir, los artistas empiezan a aliarse con otro tipo de campos disciplinares, ¿no? Y entre ellos, por ejemplo, las artes visuales. En las artes visuales hay una idea que me parece interesante de principio, pero también muy discutible, que se llama el arte relacional. ¿De qué trata el arte relacional? Bueno, de que la pieza es la relación entre las personas. No les puedo contar toda la historia que va desde el arte objetual al arte sin objeto, pero se darán cuenta que hay la desmaterialización del objeto que favorece el acontecimiento. Hay piezas que simplemente disponen espacios para las relaciones entre las personas y eso es profundamente escénico, ¿no? Pero eso sucede en museos. Cuando no sucede en museos, empieza a suceder otra cosa que me parece muy interesante, que tiene que ver con que muchos artistas empiezan a generar o a tratar de moverse en los huecos que la modernidad dejó vacíos. Y cuando digo modernidad me refiero también a las políticas del Estado. Eso nos llevaría a otra discusión que también sería muy larga. Pero eso se llama el giro social. Es decir, un montón de iniciativas que también tienen, que una vez que están afuera, ¿me explico?, ya no pueden seguir simplemente atendiendo a la representación, arreglemos las cosas aquí, ¿sí?, sino tengamos un contacto. Una vez que uno tiene contacto con lo que está allá afuera, pues uno intenta disponer las cosas de afuera de otro modo. Pasamos de la ficción representativa a la ficción performativa. Ficción performativa sería, estamos allá afuera, pero hacemos arreglos para que las cosas pasen de otro modo. Ahorita lo van a ver con Roger Bernat, por ejemplo. Bueno, en este giro social lo que sucede es eso. El artista va no solamente a la calle, sino también a las comunidades, sino también a las vecindades, a los espacios, y ahí se inserta para ahí motivar distintos escenarios que generen distintas historias con distintos actores, donde hay distintos conflictos y donde lo que se espera es que haya distintos destinos. ¿Me explico? Sigue siendo teatro. Esto se puede explicar también por otro lado, y solamente lo voy a decir, por el lado simple y sencillamente sociológico. Este tipo de teatro funcionaba cuando las sociedades eran simple y sencillamente, cuando el ciudadano, digamos, cuando se buscaba simplemente una ciudadanía social, una ciudadanía donde el Estado atendía todo, donde el Estado podía dar respuesta a un montón de cosas y tenía los lugares para todo. En México lo tenemos muy claro. Tenemos la red de teatros más grandes de Latinoamérica que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esa relación nos dice muchísimo de cuál era la relación entre la sociedad, el arte y el Estado. Pero cuando el Estado, empujado por lo que ahora llamaríamos neoliberalismo, empieza a dejar de lado todas esas responsabilidades, ¿qué es lo que lo viene a llenar? Lo que llamamos la sociedad civil. Estoy haciendo una caricatura para ir rápido. Este movimiento hace que todo quede de alguna manera híbrido. Es decir, los ciudadanos están haciendo lo que le correspondería hacer al Estado, pero los ciudadanos somos múltiples.
Vienen antropólogos, vienen urbanistas, vienen sociólogos y vienen artistas. Pero ya no basta con que los artistas lleven una obrita de teatro o una muestra pictórica. Empieza a haber un diálogo entre la propia ciudadanía y los propios artistas, un diálogo que los descoloca y que los pone en otros sentidos. Ok, insisto, esto lo que genera son muchas preguntas acerca de dónde están los viejos roles. Entonces, ¿qué hace un director? Entonces, ¿qué hace un escenógrafo? Entonces, ¿qué hace un dramaturgo? ¿Quién es un actor? Cuando estamos aquí está claro. Y creo que aquí también pasan muchas cosas. Aquí. Pero yo ya me desinteresé por ellas y no les puedo decir si están bonitas o no. Pero una vez que está uno afuera, el modo de producción también cambia. Y no es casual que muchos de esos trabajos se hagan por medio de colectivos. A veces por medio de colectivos y a veces todavía por viejos modos donde todavía el nombre del artista es importante. ¿No? Paso a explicar, o paso a ejemplificar. Quiero ir de grado a grado, entonces me quedaron un poco... por ejemplo, esta pieza. A lo mejor algunos de ustedes vieron Baños Roma. La voy a explicar un poco rápido. Baños Roma es una pieza de teatro línea de sombra que parte de algo a la vez simple, ¿no? Teatro línea de sombra se interesa por un viejo campeón de boxeo que se llama José Ángel Mantequilla Nápoles y se dan cuenta de que sus últimos días los está viviendo en Ciudad Juárez. Les interesa porque además hay un cuento de Julio Cortázar que se llama La noche del mantequilla, ¿no? Y entonces se van a Juárez y se encuentran al campeón, se van a Ciudad Juárez, lo quiero subrayar, a Ciudad Juárez, no se van a cualquier otro lugar, se van a Ciudad Juárez y ahí el campeón, ya con algo de Alzheimer, tiene un pequeño lugar que se llama Baños Roma, donde todavía entrena 2 o 3 niños, pero ese lugar está derruido. O sea, se lo ha llevado la decadencia del campeón y la decadencia de la ciudad. Y se van a hacer allá un trabajo que es un gran trabajo de campo, que es estar con la familia, que es caminar Juárez. Y otra vez resumiendo demasiado rápido, lo que termina sucediendo son 2 cosas. A mí me interesa mucho la primera, pero voy a hablar también de la segunda. La primera es que finalmente Baños Roma termina siendo otra vez un museo y un espacio cultural. ¿Por qué es importante esto? Porque eso es generar un escenario. Y es un escenario visto desde el lado del arte. Porque ese espacio cultural es el rescate de un lugar para los jóvenes. Y es el rescate de una figura también para los jóvenes. Es decir, hay algo trágico ahí atrás. Hay un héroe detrás y eso lo dejan muy claro. Me interesa porque sin esa parte no me resultaría tan interesante la puesta en escena que trae. Pero la puesta en escena también es muy interesante por esto. Porque lo que tenemos allí son a los artistas activando el propio dispositivo en medio de la gente, enfrente de los ojos del público, pero lo que vienen a hacer los artistas es a generar una serie de acciones performáticas, pero lo que empiezan a contar son sus propias historias de ellos, lo que a ellos les pasó cuando fueron a hacer esto. Claro que hay una ficcionalización porque la sintetizaron, se las aprendieron, todo eso que ya sabemos, pero el gran dilema de esta dramaturgia era no hablar en nombre de nadie más, es decir, sacar todo el asunto representativo de ese tipo de cosa que yo le llamo el monopolio de la representación, sacarlo y dejar simplemente lo que ellos vivieron. De hecho, cada quien tomó el aspecto del viaje a Juárez que más le llamó la atención. Hubo quien se dedicó a hablar, por ejemplo, se dieron cuenta de que un día se movió una bolsa y lo que había ahí era un perro. Y entonces siguieron la investigación y se dieron cuenta que con el éxodo de Ciudad Juárez también habían quedado en la calle miles de perros que la gente simplemente tenía que matar a muchos de ellos, ¿no? Eso
como signo de la ciudad también se vuelve potentísimo, si nos damos cuenta. Cuentan la historia del campeón, cuentan la historia de alguien que siguió a la esposa del campeón, pero nunca salen de la primera persona, y eso me parece muy importante. Y me parece importante, y la menciono primero, porque hay una correlación todavía entre el afuera y el adentro. Bueno, no hablar de esta porque si no me quedo toda la noche. Perdón que pase rápido, pero esto es lo que quiero que veamos al final. Ahí. Este ejemplo que quiero poner es el de electores de teatro. Esto sucedió en el MUAC. Y lo que sucedió fue durante 2012, fueron 8 sesiones en el MUAC anteriores a las elecciones del 2012. Y lo que hizo Teatro Ojo fue juntar, todos los que están ahí son 20 ciudadanos a los cuales durante cada sesión se configuraba un escenario distinto para hablar de cosas distintas y ver su intención de voto, ¿no? Solo les cuento la primera, que fue esta, donde los ciudadanos se presentaban y decían, bueno, yo soy tal, hago tal y voy a votar por tal. Y lo recuerdo mucho porque había una chica que estaba ahí y había un señor ahí con unas flores, ¿no? Y dice, bueno, yo soy Angélica, yo vivo en tal lugar. Entonces les voy a poner un audio. Y en ese audio oíamos a un señor hablando, voten por mí para jefe delegacional. Pero así, súper padre, ¿no? Entonces ella decía, bueno, ese es mi papá que está ahí. Y el señor, feliz, así, brillaba. Dice, mi papá desde que yo era chica estuvo en las cosas políticas, ha hecho esto por el barrio y esto también, y ha estado siempre allá afuera, siempre haciendo cosas, siempre. Y claro, su papá era del PRD, ¿no? De la izquierda. Y entonces mi papá era del PRD, de la izquierda, mi papá era del PRD. Dice, yo por eso voy a votar por el PRI. Al señor, pero como en las caricaturas, las flores se disponen así. Se quedó de una sola pieza. Lo interesante es que acontecimientos así ocurrían a cada momento, y lo interesante era ver que no hay razonamiento de voto, ¿me explico? Que hay mucha emocionalidad en ese asunto, pero además también era un diagnóstico de una generación. Eran muchísimas cosas. Hubo otra sesión donde había especialistas, hubo otra sesión donde, y eso fue muy interesante, a la segunda sesión fue la aparición del Yo Soy 132. Y la tercera sesión fue durante la marcha, primera del Yo Soy 132, y estuvo esa sesión atravesada por el tuiteo de la marcha. Se mandó un corresponsal y se estaba tuiteando la marcha mientras ocurría, y la siguiente sesión llegaron chicos del Yo Soy 132 a hablar, y eso irrumpió durísimo en las intenciones de voto de los ciudadanos que estaban ahí, ¿no? Se volvió de pronto otra cosa. Es decir, otra vez la posibilidad del acontecimiento, la posibilidad de que el afuera esté dialogando con el adentro. Había también documentos que uno podía consultar y otras cosas que no me da tiempo de narrarles. Me voy un poco para atrás. Les quiero hablar de esta pieza que me encanta. Voy a empezar por aquí. Esta es una pieza de Roger Bernat. Se llama El desplazamiento del Palacio de la Moneda. Lo hicieron en Chile en inicios de este año, y lo que hicieron fue hacer esta réplica del Palacio de la Moneda porque encontraron que en Chile había una tradición de mover las casas, el desplazamiento de casas. Es muy complicado que yo les explique, pero en realidad toda la comunidad movía una casa, ¿no? Y entonces quisieron empezar moviendo algo importante y se encontraron con la moneda, nada menos, ¿no? Pero entonces, ¿qué era lo importante de este desplazamiento de la moneda? Dos cosas. Uno, que lo iban a hacer a modo de procesión
de la moneda hasta el lugar más peligroso de Chile, que es también donde vivía el carpintero que hizo todo esto. Es decir, por eso llegaron ahí y solamente podían entrar bajo la protección de la propia gente. Es decir, querían llevar el símbolo hasta allá, que era una parte importante, por medio de una procesión llena de imaginería católica, como pueden darse cuenta, llena de imaginería del propio lugar. Y cuando iban, la gente se iba sumando. Era impresionante cómo la gente iba llegando y se iba sumando ahí. Pero esto no tendría ningún sentido sin esta otra parte. La otra parte fue la negociación que hicieron, la convocatoria y la negociación que hicieron con pequeños grupos de ciudadanos no representados, en este caso de trabajadoras domésticas. Dicen, fuimos con sindicatos, fuimos con organizaciones civiles y nadie quería venir aquí. Dice, fueron justamente los que no tenían votos que quisieron venir. ¿Y cuál era la acción? Paraban la moneda en algún lugar, ponían una escalera y la propia gente tomaba el micrófono y soltaba sus demandas desde el balcón de la moneda. Porque al final de cuentas no es más que un símbolo, ¿sí nos damos cuenta? O sea, si el año pasado Peña Nieto no corrió a los maestros que estaban en el Zócalo, no es por otra cosa, sino el poder del símbolo que tiene. No iba a no ocurrir el grito, ¿me explicó? Y de lo que se trata es de darle, de que todo ese poder pueda bajar a este espacio. Y lo que me parece muy importante de estas teatralidades es justamente esta posibilidad de generar la representación en quien no la quiere. No se trata de matar la representación, no creo que nada más representacional generar la moneda que hacer una procesión, pero toda esa representación está al servicio finalmente de algo que está sucediendo y de alguien que de otro modo no aparecería en la escena, porque la escena, y quienes hayan ido a una escuela de teatro lo saben, no es para cualquiera, ¿no? O sea, y los modelos incluso raciales, incluso de clase, son profundamente importantes en las escuelas aquí y en otros lugares. Y eso es súper importante, ¿no? Es decir, no cualquiera sube al escenario, y eso está bien en el momento autónomo del arte. Pero cuando estamos en el momento en el que, como dice García Canclini, un momento postautónomo, las cosas se ponen un poco raras, ¿no? O las posibilidades se expanden. Y el tercer ejemplo, y lamento que este ejemplo sea el nuestro de nosotros, es lo que hacemos nosotros. Es un trabajo que se llama La Comuna. La Comuna lo que hace... déjenme contarles esto. Lo voy a contar a partir de esta foto. Nosotros llegamos a Iztacalco, al campamento 2 de octubre. El campamento 2 de octubre, ya luego nos fuimos enterando, por supuesto, tiene una larga historia de lucha política. Nosotros llegamos ahí porque las fundadoras, que no sabíamos quiénes eran, querían contar su historia. Y lo que hicimos fue un trabajo de campo, las encontramos a ella, encontramos a un grupo de jóvenes, y entonces hicimos 2 talleres. Un taller de memoria y territorio para los mayores y un taller de periodismo escénico para los chicos. ¿Dónde está? Bueno, y luego hicimos un montón de cosas que no me da tiempo de contarles, pero ¿qué tiene que ver con esto? El campamento 2 de octubre se forma en los 70s por medio de unas migraciones. Está de por medio la industrialización voraz de la Ciudad de México, ¿no? Y la incapacidad de dar vivienda. Entonces, lo que hacen son varias migraciones, llegan a Iztacalco, que todavía eran espacios de siembra chinamperos. Llegan estas personas, los ocupan y empieza a haber un teje-maneje, un conflicto verdadero con las autoridades. Llegan los granaderos, queman el campamento, ellos siguen resistiendo y en un momento se dan cuenta de que se llevan a la casa a los hombres pero no a las mujeres, de manera que son las mujeres las que siguen la lucha
Incluso llegan un día, eso no me lo explicaron, y toman la embajada de Japón y la de Grecia. ¿A santo de qué? No me lo creo. Es decir, queremos teatro del absurdo, también tenemos teatro. ¿No? Una vez que obtienen las tierras, empieza lo que conocemos, porque de eso se trata el 70% de la Ciudad de México, se vuelve colonia autoconstruida. Es decir, la propia gente construye y se distribuye como puede, genera las calles como puede. Son calles muy estrechas las que están ahí porque quieren abarcar el mayor territorio posible, pero el problema viene en los años 80 y todavía en este año donde nos dicen, sí, qué bueno que vengan, pero cuando se piensa poner el sol, es mejor que se vayan. Justamente comienza a haber problemas fuertes de delincuencia, drogadicción, todo lo que ya nos podemos imaginar que sucede en estas colonias. Pero un asunto principal es que los jóvenes no saben esta historia, no la conocen, no saben de dónde lo que ellos quieren es salir o unirse a cualquier organización criminal y obtener varo. Es lo que quieren. Entonces, esto me gusta por esto. Como trabajo, como una de las 1000 cosas finales que hicimos fue hacer contacto entre estas generaciones, y unos de los chicos pues son grafiteros. Entonces les dimos latas y lo que hicieron es que ahí en ese lugar se reúnen al taller de periodismo y se reúnen los jóvenes a un asunto que se llama Injuve, a un programa que se llama Injuve. Ese es su lugar. Y ahí pintaron un mural. Y lo que ellos quisieron fue pintar la historia que ellos no sabían. Pero el asunto es este. Mientras ellos lo estaban pintando, llegó la policía. Llegó la policía, se instaló ahí y los agarró y los iba a meter al coche. Y ellos les dijeron, no nos pueden meter en la patrulla. ¿Cómo de que no? ¿Por qué? Porque estamos pintando la historia de la colonia. La historia de la colonia. Y entonces los chicos se pusieron a narrarle a los policías la historia de la colonia. Y los policías decidieron quedarse ahí a ver cómo pintaban el mural. Para mí, esa es una obra de teatro. O sea, para mí eso es un escenario donde hay unos actores, donde hay un conflicto y donde algo sucede. No se repite cada noche, ¿me explico? Es único. Pero como esas tengo historias a montón, pues generamos eventos donde hubiera exposiciones. Nosotros trabajamos sobre 2 ejes. El primer eje es reconocimiento, donde la comunidad se reconozca, y el segundo es reapropiación, donde la comunidad se apropie del espacio, como en lo que les acabo de contar. Les acabamos, digo, porque somos un colectivo y ya se me quedó. Rehicimos una casa de cartón como las que estaban en el origen, la reconstruimos con las propias fundadoras, hicimos unos manuales para que tú hagas tu casa de cartón el día que te corran y que tú quieras invadir un predio, también tienes tu manual, si te lo quieres llevar. Generamos trabajo con los niños sobre el imaginario futuro que ellos les interesa, hicieron casitas de cartón, empezaron a generar diálogos también entre ellos y los ancianos. Ahí están las casitas de cartón que están haciendo los niños, ahí está el chico grafiteando. Generamos conversatorios, ella es una de las fundadoras, y mientras la gente hace las casas de cartón, ella cuenta la historia. Y su historia es muy bonita porque se corta en un eje en el que dice, a veces extraño las casas de cartón, porque en las casas de cartón cuando teníamos una naranja era para todos. Llegó el cemento y ya no nos miramos, ¿no? Bueno, esas son historias, ¿quién me las escribe? ¿No? Aquí estamos haciendo la casa de cartón, generamos dioramas donde tú oyes los testimonios, mientras ves la colonia y pones ahí tu casita de cartón. Ahí están haciendo las casitas. Este es parte del taller de memoria y territorio donde las señoras nos muestran su trabajo. Y este es el nuevo trabajo que estamos haciendo. Ahora estamos en Quiltepec, en un lugar en Tlalpan. Es un lugar paradisiaco.
está unida a la comunidad, tienen sistemas de captación de agua, tienen sistemas de generación de gas, pero el problema es que están en un lugar que se está peleando la delegación y los demás, porque es bellísimo, es un lugar donde ves toda la ciudad, y su problema es de reconocimiento porque no existen en el mapa. Entonces nuestro trabajo es ponerlos en el mapa. Vamos a hacer una procesión que parta de ahí hasta el centro de Tlalpan, donde te van a entregar pedazos del paraíso, porque ese es el paraíso, ellos dicen. Te vamos a entregar agua, flores, cosas del paraíso para que los conozcan, y cuando lleguemos al centro de Tlalpan vamos a hacer el Instituto Quiltepense de Identidad, y tenemos unas visas donde está la historia medio fabulada de Quiltepec, pero tú traes tu foto, te la sellamos y ya eres ciudadano del paraíso quiltepense, ¿no? Porque el asunto es ese. Lo que no funciona en el nivel de la política, no de lo político, de la política funciona en el nivel simbólico. Lo simbólico es profundamente político. Entonces estos son nuestros trabajos de aproximación. Generamos mapas, generamos conversatorios vía radio. Los chicos de ahí quieren tocar, pues que toquen. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar que existe. Ahí está el Instituto Ciudadano Quiltepense, donde empezamos ya, si ustedes se quieren registrar, otro día me dicen. Bueno, no quiero acaparar más, solamente quería mostrar un poco, por medio de una historia más o menos documentada, que todo esto que pasa y que es expansivo y a veces parece que ya no es la puesta en escena, es teatro. Solamente que está en el momento, estamos en un momento paralelo al de Rousseau. Es decir, cuando hacemos esta salida, tiene mucho que ver, si no ideológicamente, sí políticamente, con Rousseau. Y puede ser malo, tan malo y tan bueno como todo lo demás, pero está ahí, ¿no? Y eso era lo que les quería mostrar. Hay un libro maravilloso que también coordina José Sánchez. Dice José: dramaturgia, ¿qué es? Es una interrogación sobre la relación entre lo teatral, el espectáculo, el público, la actuación, la relación entre actor y espectador, y el drama, la acción que construye el discurso, y es un encuentro inestable.